Hola a todos, soy Alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a hablar del TOC, de cómo me va, una actualización sobre mi tratamiento y por si no habéis visto mi primer vídeo hablando del tema, os lo voy a dejar aquí arriba. Explico todo acerca del TOC, bueno, por lo menos todo lo que sabía en ese momento, y en el día de hoy os voy a contar qué tal ha sido mi experiencia, si he mejorado, si no. Me alegro muchísimo de haber ayudado a tanta gente a raíz de subir ese vídeo. Soy consciente de ello porque me han escrito muchísimas personas por Instagram, por correo, me han escrito en comentarios, también hice varias entrevistas y la verdad es que todas he recibido muchísimo apoyo y nada de hate, la verdad, no, nada, simplemente gente que dice, eso no es así, bueno, yo qué sé, yo qué sé. Querido, de momento no soy psicóloga. ¿Voy a empezar a estudiar en octubre psicología? Sí, de momento no soy psicóloga. Y yo sé lo que sé y hablo siempre desde mi experiencia. Hoy os voy a contar si he mejorado o no. Os voy a hacer un spoiler ya porque no aguanto más. Sí, he mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo mi calidad de vida y no sé si... ¿Quién me estaba llamando? He tenido una llamada de emergencia y he tenido que parar el vídeo. Vale. No sé si está enfocado igual que antes, pero la vida. Sí, he mejorado muchísimo. Mi calidad de vida ha mejorado muchísimo. Y cómo lo he hecho os lo voy a contar ahora. Para empezar, en 2019 me diagnosticaron TOC. El tema de cómo me lo diagnosticaron está todo explicado en otro vídeo, así que no me quiero repetir. Voy a empezar hablando muy brevemente sobre qué es el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno de la ansiedad que se manifiesta en forma de compulsiones o rituales, que es lo mismo, que tú tienes que hacer para que se te vaya la ansiedad. Entonces son de muchos tipos. El más conocido es el de ordenar las cosas, el de tener todo limpio, tener miedo a los gérmenes y bacterias y tener que limpiarlo todo y tal, pero hay muchísimos tipos. Desde tener que levantarte con el pie derecho de la cama, andar siempre empezando con el pie derecho, tocarlo todo con la mano derecha, etcétera, hacer una misma acción un número de veces determinado. Esos son algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos. Todo eso con el fin de que se te vaya esa ansiedad. Esa ansiedad se produce mediante pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que tú no quieres tener y que no puedes controlar y que te generan pues un nivel de ansiedad. Un ejemplo podría ser, tengo miedo de que mi abuelo cruce la calle y le pase algo. Entonces mis pensamientos intrusivos van a ser relacionados con ese tema, en plan, vale, si no tocas la puerta 3 veces antes de salir, tu abuelo efectivamente va a cruzar la calle y lo van a atropellar. Tu mente dice, vale, pero no tiene sentido, o sea, ¿qué tiene que ver que yo toque la puerta con que a él le pase algo? Tú eres consciente de que no tiene sentido. En esa parte, ok, somos racionales, podemos pensar, vale, no tiene sentido. Pero, y sí, por si acaso, ¿no? Por si acaso voy a hacer lo que no me cuesta nada. Amigo, ahí es donde te metes tú en problemas. Porque lo vas a hacer 3 veces y luego tu mente va a querer que hagas más cosas. Y tú vas a decir, bueno, tampoco me cuesta nada hacer esa otra cosa. Esa otra cosa puede ser cerrarte y abrirte la chaqueta 8 veces. Y dices, bueno, vale, lo hago por si acaso, ¿no? Por si acaso, que no me cuesta nada y me ahorro que le pase esa cosa a mi abuelo y que encima sea culpa mía y yo sentirme culpable porque no he hecho esa acción, que era muy simple. Pues lo voy a hacer. Lo haces, tu mente te pide otra cosa y así se encadena uno con otro. Y empiezas en un ciclo de una compulsión, otra compulsión, otra compulsión. Y así para poder como sentirte más tranquilo y que tu mente se tranquilice. Spoiler, no pasa. Entonces, bueno, pues bienvenidos al TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, ¿qué tal me va? Hace unos años me lo diagnosticaron y empecé un tratamiento con el psiquiatra directamente. Yo fui a un psiquiatra directamente para que me remitiera a un psicólogo. ¿Qué pasa? Que el psiquiatra directamente me dijo, efectivamente, tienes un TOC de caballo. Lo había empezado a desarrollar desde más o menos los 8 años o así, y yo tenía 19, entonces había vivido toda mi vida con él. No sabía qué era lo normal y qué no era lo normal. Y pues me empezó a dar medicación. Me preguntáis muy a menudo, sobre todo por Instagram, qué medicación tomo. Y es algo que no quiero comentar de forma pública porque es algo que me han dado a mí. Es medicación fuerte, medicación que solo puedes conseguir bajo prescripción médica. Entonces es algo que prefiero que no comentar. Son antidepresivos, eso sí lo puedo decir, porque el TOC suele derivar en depresión en casos muy extremos. Porque, pues de nuevo, es un trastorno de la ansiedad y esa ansiedad, si no se trata, puede derivar en depresión. Y como yo lo tenía desde hace tiempo, pues
me lo empecé a tomar. Empecé poco a poco, empecé con 25 miligramos, luego 50 al día. 25, luego 50, luego 75, luego 100, luego 150 y luego 200. Hasta ahí, hasta 200 miligramos ha sido el máximo. Todo esto al principio fue un año, casi un año entero, sin ir al psicólogo, solo con la medicación del psiquiatra. Bueno, pues pasó ese tiempo y yo fui notando cambios a partir de las primeras 2 semanas. Yo me costaba dormirme y tal, mi cuerpo se estaba acostumbrando a eso y así, pero no notaba como una mejora. Y a partir de la 4ª semana ya empecé a notar pues que ya no tenía esos cambios de humor, no estaba de mal humor todo el día, porque obviamente yo tenía una ansiedad brutal que me perseguía todos los días, a todas horas. Entonces yo pues estaba de mal humor, contestaba, hablaba mal, lo pagaba con gente que no tenía que pagarlo, pero yo no era consciente tampoco, es decir, no me voy a culpabilizar por, o sea, obviamente me siento mal por ese comportamiento que tuve, pero también entiendo por qué lo tuve. Y lógicamente pues no estoy orgullosa, pero ostras, luego cuando te dan el diagnóstico dices, madre mía, es que ahora entiendo muchísimas cosas. Y bueno, pues a partir de la 4ª semana empecé a notar eso, como mis cambios de humor no eran tan heavy, como estaba más contenta, como más, porque podía controlar la ansiedad, no era tan fuerte mi ansiedad. Entonces lo que yo sentía mientras tomaba la medicación no era vale, estoy perfecta, no tengo pensamientos intrusivos, no, tengo pensamientos intrusivos, pero menos frecuentes o menos fuertes. Y las compulsiones las podía ir reduciendo poco a poco, porque si no tenía esos pensamientos, o si esos pensamientos como no eran tan fuertes, digamos, no me daban tanta ansiedad, esas compulsiones pues iban debilitándose. Llegó un momento en el que me sentí estancada y dije, es que esto no va a menos, o sea, ha reducido mi nivel de ansiedad mucho, pero yo sigo teniendo compulsiones, sigo haciendo las compulsiones, no tanto, pero las sigo haciendo. Y entonces empecé a investigar sobre la terapia de exposición con prevención de respuesta, se llama. La terapia de exposición con prevención de respuesta es la que se suele utilizar, es la más conocida para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo. Es una terapia que consiste en trabajar en base a los rituales que ya tienes asentados. Con ejemplo y por paso se ve más claro. Yo lo que empecé a hacer con la psicóloga, que la encontré online y la sigo teniendo online, empecé a tener terapia semanalmente. Bueno, al principio era 2 veces a la semana y luego fue como más 1 vez a la semana y luego cada 2 semanas. Entonces ahora mismo está como cada 2 semanas así. Lo primero que me hizo hacer esta psicóloga fue hacer una lista con todos los rituales que yo tenía y los tuve que ordenar que me daban menos ansiedad a más ansiedad. Y yo cuando me dijo eso pensé, madre mía, ¿cómo voy a escribir todos los rituales que tengo que hacer, todas las compulsiones? Madre mía, es que llegó un punto, o sea, en ese punto yo tenía tantos que yo decía, ¿por dónde empiezo? Todo lo que hacía, yo decía, vale, acabo de hacer un ritual, voy a escribirlo, me lo escribía en el móvil. Y así fui escribiendo, me hice una lista que luego escribí en mi bullet journal, que me ayudó mucho. Yo al principio tomaba notas en las sesiones de terapia con mi psicóloga. Entonces, cosas que me pasaban a mí, por ejemplo, pues tenía que escribir un punto y luego un espacio. Yo estaba escribiendo en WhatsApp, por ejemplo, y yo escribía un punto y luego tenía que apretar espacio y luego enviaba el mensaje. Pues otra cosa puede ser, yo tenía que tocar todas las puertas de mi casa antes de salir por la puerta, luego tenía que abrir y cerrar la puerta 3 veces, luego no era suficiente, tenía que hacer 5, luego 7, etc. ¿Vale? Esas eran algunas cosas de las que tuve que escribir. Lo siguiente que tuve que hacer es trabajarlo uno a uno. El ritual más débil, o sea, digamos, cosas que alguna vez he podido evitar, cosas que digo, vale, por ejemplo, el de respirar para mí siempre ha sido el más fuerte. Pues otro como más débil podría ser pues dejar de, por ejemplo, yo tenía que abrir y cerrar el armario un número de veces determinadas, pues dejar el armario abierto una noche mientras dormía, pues ese para mí era el más débil y me acuerdo que empecé por ese. Y eso, el ritual más débil lo evitas por completo durante el tiempo que necesites, hasta darme cuenta de que mi vida seguía continuaba igual, aunque no lo hiciera. Pues más o menos en 1 semana, 2 semanas yo lo pude controlar y dije, vale, pues de hecho ahora duermo con esto abierto y me da igual. Y luego mi padre viene detrás y me cierra las puertas y digo, papá, al principio tenía que decirle, papá, es por el TOC, déjamelo abierto porque es mi ritual, que estoy luchando contra él.
Entonces, la forma para luchar contra él es posponiendo ese ritual. Entonces yo en mi mente decía, vale, tengo que abrir el armario y cerrarlo 3 veces. Voy a intentar aguantar media hora más, a ver si dentro de media hora sigo teniendo necesidad de hacerlo. O me intentaba engañar a mi mente diciendo, vale, media hora lo hago, si ahora no me apetece, estoy ocupada, luego lo hago. O me mantenía ocupada adrede para decir, luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago. Y al final, pues o lo hacía luego, pero he sido capaz de todo ese tiempo alargar lo máximo posible, o al final se me olvidaba y no lo hacía. Pues así empecé a trabajar en el armario, por ejemplo, que fue el primero, el más débil. Una vez tuve ese ya trabajado y ya podía empezar a evitarlo por completo, empecé a trabajar el siguiente, obviamente, mientras trabajaba el anterior. Es decir, si este es el de abrir y cerrar el armario, era el más débil y era el primero contra el que pude luchar, pues añadí otro. Por ejemplo, tocar todas las puertas de mi casa antes de salir por la puerta. Mientras dejaba el armario abierto, intentaba, pues digamos, si tengo 5 puertas, pues un día tocar 4, al día siguiente tocar 3, al día siguiente 2, al día siguiente 1 y así hasta que dejé de tocar las puertas. Era el primero más el segundo. Siguiente, cuando ya tenía esos 2 controlados, pues el primero, el segundo y el tercero, en orden de menos ansiedad a más. Y os recomiendo mucho que vayáis tachando los rituales conforme los vais como conquistando, porque es muy satisfactorio ver como, ostras, lo he conseguido, y es muy guay luego verlo y decir, madre mía, por todo lo que he pasado. Y este proceso en total puede durar o mucho o poco, porque depende de cómo de duro trabajes. Si te lo tomas muy en serio se nota una mejoría enseguida, pero tienes que ser constante. Y eso es algo que yo tuve muy en cuenta, porque yo estaba harta, o sea, yo no podía vivir más con esa ansiedad, entonces yo me lo tomé súper en serio. Y obviamente hay momentos en los que si tienes ansiedad por otras cosas se van a trasladar en el TOC, o sea, tu ansiedad estás nervioso por los estudios, por el trabajo, por lo que sea, pues se te va a traducir en el TOC y va a ser más complicado dejar de hacer esos rituales porque dices, mira, no puedo con más ansiedad, voy a hacerle caso a este que se calle. Pero te tienes que recordar a ti mismo que si lo haces una vez, tu mente te lo va a pedir otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y al final no vas a poder vivir así. No vale la pena darle fuerza a un pensamiento porque vas a tenerlo otra vez, vas a tener otro y otro y otro en cadena. Entonces eso es lo que te tienes que recordar y es la clave para ser constante en el tema del TOC. En cuanto a esta terapia, a mí me fue súper bien y noté cambios al mes. Al mes yo ya noté que dije, madre mía, pero que ya no tengo que dejar el armario cerrado, completamente cerrado y comprobarlo 20 veces, no tengo que tocar todas las puertas. ¿Qué ha pasado? Y es como que le quitas esa fuerza a esos pensamientos y llega un momento que dices, es que lo que tardaba antes hacer 1 hora, ahora tardo media, porque no tengo ni que tocar las puertas, ni que vestirme 3 veces, ni que ducharme 8, ¿sabéis? Entonces es muy satisfactorio y así es como yo empecé trabajando mi TOC y así ha sido hasta el día de hoy, donde actualmente tengo pensamientos intrusivos porque no se me van, pero no les quito, o sea, sí se me van reduciendo mucho, pero les quito mucha importancia. Entonces pienso, si es que no vale la pena que toque la pared 3 veces hoy porque me lo pide mi mente, porque es que sé que luego van a ser 5 más, es que luego sé que va a ser peor. Cuando dejas de hacer esos rituales y ves que tu vida sigue y la vida de los demás sigue y aceptas que ese miedo que tienes inevitablemente va a pasar, porque mi caso es miedo a la muerte de mis seres queridos, esto también lo trabajé con mi psicóloga, va a pasar inevitablemente y no es gracias a mí el que vaya a ser más tarde o por mi culpa que vaya a ser antes. Porque no soy tan importante en el mundo como para que yo haga X o Y cambie el destino de una persona. Entonces, como entender eso de voy a disfrutar todo lo que pueda actualmente, voy a vivir mi vida sin culpabilizarme por lo que le pase o no a otra persona, es lo que a mí me ha hecho crecer personalmente y lo que ha hecho que deje el TOC de lado, esos pensamientos tan horrorosos que tengo y que tenemos todos los que tenemos TOC. También hablar del tema me ha ayudado bastante, hablarlo, hacerlo público, poder ayudar a otras personas también me ha ayudado, pero sí que hubo un momento en el que yo tuve una sobreestimulación de gente preguntándome y gente como contándome su historia, que dije, es que no me quiero tragar no los problemas, sino los pensamientos de otra persona porque no los quiero adoptar yo. Pero también es verdad que el tema de irme de Erasmus el año pasado me costó muchísimo,
pero lo agradezco mil que mi madre me obligase prácticamente a irme, porque una estimulación que yo tenía mucho, bueno, constantemente y a diario, era que yo estaba en mi casa y yo llegaba a mi casa de la universidad o de trabajar y pensaba, no están mis padres, ¿dónde están? Y ya empezaba a montar mis escenarios en mi cabeza de, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro, no sé qué. Y llegué a Bruselas a vivir sola y dije, no tengo que pensar en nada de eso porque no sé... O sea, porque no sé dónde están, no sé si están en casa, si no están en casa. Al principio sí que les llamaba más, pero poco a poco les fui llamando menos y ya me pude centrar un poco más en vivir mi vida. Y venirme a Dublín también me ha ayudado mucho porque pues es lo mismo, más de lo mismo. Últimamente sí que tengo más ansiedad por cosas que me han estado pasando en el trabajo y en cuanto a amistades y tal. Y sí que se me traduce en el TOC. Por eso pues dejé de contestar tanto, dejé un poco YouTube de lado porque necesité un break. Y pues eso hasta el día de hoy, donde pues lógicamente si tengo ansiedad pues me vienen esos pensamientos de tienes que tocar la pared tantas veces para que esto no ocurra. Pero ya sé que no tiene nada que ver. Entonces soy capaz de controlarlo y de posponerlo y posponerlo del todo. Y decir, no, es que no. Y me siento muchísimo más fuerte en ese ámbito y en todos los demás. Es como, si yo he pasado por todo esto, tú ahora lo que me hagas es que me importa una mierda, es que me da igual lo que me vayas a hacer, lo que pretendas. Si tú pretendes hacerme daño a mí, tú sabes por todo lo que he pasado yo. No pierdas el tiempo porque no vale la pena. Pues así en todos los aspectos. Que te va mal en los estudios, dices. En peores plazas hemos toreado, peores problemas he tenido que luchar con la ansiedad, con lo que podría haber sido una depresión. O sea, por todo lo que has pasado, y esto es tu problema actual, mira, no. Pues así en todos los aspectos. Y he crecido mucho y no sabéis lo bien que sienta decir, madre mía, por todo lo que he pasado, qué orgullosa estoy de mí misma. Es increíble, de verdad, o sea, la sensación es increíble y por eso merece la pena luchar, pero muchísimo. Y obviamente por ayudaros a todos los que no tuvisteis ni idea de lo que era el TOC, de lo que os pasaba hasta que encontrasteis mi vídeo o hasta que habéis encontrado este vídeo y creíais que no se iba a curar. El TOC no se termina de curar nunca, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, plan expertos, pero yo lo que sí sé es que puedes vivir con ello muy cómodamente, que es mi caso actual, y espero poder ayudar a muchísima más gente. También voy a participar en algunas entrevistas que os iré comentando, pero eso, espero haberos ayudado mucho y haberos dado un poquito de esperanza, porque de verdad que sí que se puede. Y os mando muchos besos, un beso muy grande y espero que os vaya súper bien la semana y que pues si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues lo mismo, Instagram o comentarios. Si algún día me siento ahogada, dejaré de contestar un poquito, pero luego vuelvo. Entonces, eso, un beso muy, muy grande. Adiós.